¿Estás buscando un milagro? Este es el primer paso que debes dar. ¿Cuántas veces has estado esperando ese milagro, esa respuesta, ese cambio que tanto anhelas en tu vida? ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras al borde del abismo, mirando hacia el futuro, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, pero con la certeza de que algo grande y poderoso está por suceder? Si alguna vez has sentido que tu vida está suspendida entre la espera de algo extraordinario y la desesperación, este video es para ti. Hoy vamos a hablar sobre el primer paso que debes dar para ver un milagro en tu vida, un paso tan simple, pero tan crucial que pocos conocen. Y hoy lo vas a descubrir. Y si te dijera que el primer paso para recibir tu milagro no es lo que imaginas, y si te dijera que lo que necesitas hacer para ver la intervención divina en tu vida está más cerca de ti de lo que piensas, pero aún así es algo que muchos pasan por alto. Es posible que estés esperando señales, pidiendo respuestas, llorando por un cambio, pero tal vez lo que necesitas no es pedir más, sino dar ese primer paso en fe. La Biblia está llena de testimonios de personas que, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, decidieron dar un paso hacia lo que no podían ver. Esa fe, esa decisión de avanzar cuando todo parecía perdido, fue el momento exacto en el que comenzaron a experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero, ¿cómo puedes dar ese primer paso? ¿Cómo puedes estar seguro de que este es el camino? Hoy, quiero invitarte a un viaje hacia el descubrimiento de lo que es necesario para ver un milagro en tu vida. Y quiero decirte algo, querido hermano y hermana en Cristo, el poder de Dios está a tu alcance. Él te ha estado esperando, y este video puede ser la señal que estabas buscando. A lo largo de los próximos minutos hablaremos sobre cómo puedes comenzar a caminar en la dirección correcta, cómo puedes tomar ese primer paso que abrirá las puertas de lo sobrenatural para ti. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu vida para siempre. Si decides continuar, si decides darle esa oportunidad a Dios, estarás abriendo tu corazón a algo más grande que tú mismo. Y créeme, lo que Dios tiene preparado para ti es algo mucho más allá de lo que puedes imaginar. Antes de comenzar, quiero pedirte que hagas dos cosas muy sencillas. La primera es que dejes un comentario con la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estás mostrando tu compromiso con esta enseñanza y con la fe que compartimos. La segunda es que le des me gusta a este video. Este pequeño acto tiene un gran impacto porque al hacerlo ayudarás a que más personas puedan escuchar esta palabra. ¡Qué bendición sería que otros también recibieran lo que tú estás por recibir! Recuerda, la penúltima enseñanza que vamos a compartir hoy tiene la clave para desbloquear la bendición que has estado esperando, así que asegúrate de quedarte hasta el final. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar este estudio. Te aseguro que lo que Dios tiene preparado para ti es algo que cambiará tu vida para siempre. 1. La fe de un centurión. Y cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, y mi criado sanará». Mateo 8:5-8. La historia del centurión nos enseña una lección crucial sobre cómo podemos acceder a los milagros de Dios. Un principio que puede parecer sencillo, pero que a menudo pasamos por alto. Este hombre, un líder militar romano, se acerca a Jesús con una necesidad urgente, una necesidad que solo Dios puede resolver: la sanación de su criado, un hombre muy querido por él. Pero lo que es aún más sorprendente en esta historia no es simplemente que el centurión tenga fe,
sino cómo demuestra esa fe y cómo se relaciona esto con el primer paso hacia un milagro. Imagina por un momento el contexto. El centurión, un hombre que podría haber tenido todo el poder en su mundo, un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido, se presenta humildemente ante Jesús, reconociendo que no es digno de que Jesús entre a su casa. En lugar de insistir, pide que solo hable una palabra, mostrando una fe tan profunda que es capaz de comprender el poder de la palabra de Jesús sin necesidad de una acción física o visible. Este tipo de fe, esta confianza absoluta en que solo el poder de Dios puede sanar, es lo que nos prepara para recibir un milagro. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Mucho. Muchas veces, cuando estamos buscando un milagro, nos centramos en la necesidad de algo tangible, algo que podamos ver, tocar o sentir. Nos enfocamos en la circunstancia y pedimos un cambio inmediato y visible. Pero lo que el centurión nos enseña es que el primer paso para recibir un milagro no es una acción visible, sino una fe profundamente arraigada en lo invisible, en lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sabemos que está ahí porque Dios lo ha prometido. La fe del centurión se basa en el entendimiento de que no importa lo que suceda físicamente, si Jesús habla, la palabra tiene poder para cambiar todo. En el contexto de nuestra vida diaria, esto es lo que realmente necesitamos para recibir un milagro. La confianza absoluta en que Dios no necesita hacer las cosas a nuestra manera o en nuestros términos. Él tiene el control y puede obrar en nuestras vidas de formas que nunca hubiéramos imaginado. La lección es clara. El primer paso hacia el milagro que tanto anhelamos es aprender a tener fe en lo que Dios puede hacer a través de su palabra. La palabra de Dios, escrita en las Escrituras, es poderosa. Cuando la leemos, cuando la entendemos y sobre todo cuando la creemos, estamos posicionándonos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Ahora reflexiona por un momento. ¿Estás dispuesto a dar ese primer paso de fe, confiando en que la palabra de Dios tiene el poder para transformar tu situación, sin importar lo que tus ojos vean o lo que tus sentimientos digan? La fe del centurión fue el primer paso que permitió que su criado recibiera sanidad, y esa fe fue lo que activó el milagro en su vida. La importancia de este primer paso es incalculable. No se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino de lo que estamos dispuestos a creer que Él puede hacer. Este es un principio espiritual profundo. Si estás buscando un milagro, el primer paso no es esperar en la desesperación, no es clamar sin fe, sino aprender a poner tu confianza en la palabra de Dios, a confiar en que Él puede cambiar tu vida con solo una palabra. Y al hacerlo, te encontrarás más cerca de recibir la respuesta que tanto has esperado. Como el centurión, quizás nunca verás cómo Dios lo hace, pero con certeza sabrás que Él lo hará, porque su palabra nunca falla. ¿Qué te dice esto sobre el primer paso hacia un milagro en tu vida? Es tan simple como creer, es tan sencillo como confiar, y esa fe, esa confianza, es lo que mueve el corazón de Dios. En el camino hacia ese milagro que tanto deseas, quizás este primer paso sea el más importante. Como el centurión, ¿estás dispuesto a dejar que la palabra de Jesús obre en tu vida de manera invisible pero poderosa? Si tu respuesta es sí, estás más cerca de ver lo sobrenatural en tu vida de lo que imaginas. Solo recuerda, no es necesario ver para creer, basta con creer para ver. Si este mensaje te ha tocado el corazón y sientes que Dios está hablando a tu vida, te invito a que dejes un comentario diciendo paz en Cristo, y a que compartas este video con aquellos que también están esperando un milagro en sus vidas. Hazles saber a otros que la fe es el primer paso para recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. Y si este mensaje te ha bendecido, no olvides dar me gusta al video.
Este simple acto ayudará a que más personas puedan recibir la misma palabra y la misma esperanza que tú has recibido hoy. Que Dios te bendiga y que continúes tomando pasos de fe hacia el milagro que estás esperando. 2. La obediencia de Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre importante y de gran respeto, pero estaba leproso. Y cuando escuchó sobre el profeta Eliseo en Israel, decidió seguir el consejo de una joven esclava israelita que le dijo que él podía ser sanado si se sumergía 7 veces en el río Jordán. Segundos Reyes 5:1-14. La historia de Naamán es un relato fascinante que nos enseña sobre la obediencia, la humildad y la importancia de confiar en los métodos de Dios, incluso cuando no los entendemos. Naamán era un hombre poderoso, un comandante militar de gran renombre, pero su enfermedad leprosa lo había dejado sin esperanza, aislado de la sociedad y con un futuro incierto. La lepra, en esos tiempos, era una condena tanto física como social. Y aunque Naamán había alcanzado grandes logros en su vida, nada de eso podía salvarlo de su enfermedad. El punto de inflexión en su vida llegó cuando una joven esclava israelita, una prisionera que había sido llevada a Siria, le habló sobre el profeta Eliseo en Israel, quien podía curarlo. En ese momento, Naamán tenía una decisión que tomar: continuar viviendo con su enfermedad o poner su fe en algo que no podía comprender totalmente. Decidió ir a Israel en busca de sanidad, pero lo que encontró fue algo que nunca había imaginado. Cuando Naamán llegó ante Eliseo, esperó una gran ceremonia, tal vez un ritual complicado o una intervención milagrosa espectacular, algo digno de su posición. Pero lo que Eliseo le pidió fue simple y directo: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Este mandato no solo parecía sencillo, sino también indignante. El río Jordán, en ese tiempo, no era un río particularmente impresionante. Naamán, un hombre acostumbrado a grandes gestos, no podía comprender por qué debía hacer algo tan ordinario, algo tan simple. La reacción de Naamán fue la de la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos a las instrucciones de Dios que no entendemos. Rechazo. Naamán se enojó. Se sintió ofendido. El profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que envió un mensaje. Naamán pensó que Dios iba a actuar de una manera grandiosa, pero lo que se le pidió fue algo tan sencillo, tan humilde, que no pudo aceptarlo de inmediato. Pero, en un momento de reflexión, la sabiduría de sus siervos lo hizo reconsiderar. Si hubiera tenido que hacer algo difícil, ¿acaso no lo habría hecho? Si hubiese sido una acción impresionante, ¿hubiera sido más fácil obedecer? Con esa reflexión en mente, Naamán decidió finalmente obedecer. Se sumergió 7 veces en el río Jordán, y al salir del agua, su piel fue restaurada, sana como la de un niño. ¿Qué nos enseña esta historia sobre recibir un milagro? El primer paso no solo es creer, sino también estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando sus métodos no tienen sentido para nosotros. Naamán tenía que dejar de lado su orgullo y su lógica humana para someterse a la dirección de Dios, aunque no entendiera completamente la razón. En su obediencia fue cuando experimentó la restauración que tanto deseaba. A menudo, la razón por la que no vemos milagros en nuestras vidas es que queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, según nuestra comprensión. Buscamos respuestas inmediatas y grandiosas, pero el camino de Dios es, a menudo, más simple de lo que imaginamos, aunque no siempre lo entendemos. La obediencia, incluso en lo más pequeño, tiene un poder extraordinario. La fe no es solo creer que Dios puede hacer lo imposible. La fe también es creer que su voluntad, aunque a veces no la comprendamos, es siempre la mejor para nosotros. Al igual que Naamán, debemos estar dispuestos a confiar en los métodos de Dios,
incluso cuando no tienen sentido para nosotros. La bendición de Naamán vino cuando se humilló y obedeció, y esa es una lección crucial para nosotros. La obediencia es el camino hacia el milagro. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes completamente lo que Él está haciendo en tu vida? Puede que te pidan que des un paso que no comprendas, que sigas un camino que no te parezca el correcto, pero si eres fiel y obediente, experimentarás el milagro de Dios en tu vida. A veces el primer paso hacia el milagro no es un acto espectacular, sino una decisión sencilla pero poderosa de confiar y obedecer. Al igual que Naamán, quizás lo que más necesitas hoy no es entender todo lo que está sucediendo, sino simplemente seguir las instrucciones de Dios, aunque no las comprendas. Hazlo en fe y verás cómo tu obediencia abre la puerta para que el milagro suceda. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre tu propia obediencia, deja un comentario con la frase "obedecer en fe" y comparte este video con aquellos que puedan estar luchando con la obediencia a Dios. Este es un mensaje que muchos necesitan escuchar. Recuerda darle me gusta al video, porque al hacerlo estás ayudando a que más personas reciban esta palabra poderosa. Que Dios te bendiga y que la obediencia a su palabra te lleve a los milagros que has estado esperando. 3. La mujer cananea y la perseverancia en la fe. Entonces Jesús salió de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea que había salido de aquellos contornos clamaba diciendo: «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos acercándose le rogaron diciendo: «Despídela, porque da voces tras nosotros». Él respondió y dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús respondió y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada en esa misma hora. Mateo 15, 21, 28. Esta es una de las historias más impactantes del Evangelio. Una mujer extranjera de una nación que no formaba parte del pueblo elegido de Israel se acerca a Jesús en busca de ayuda para su hija. A primera vista, esta historia parece ser un encuentro difícil, lleno de obstáculos, pero al final es una lección impresionante sobre la perseverancia en la fe y la confianza en la bondad y el poder de Dios. La mujer cananea no era una israelita, y en ese momento Jesús estaba enfocado en su ministerio dentro de Israel. Cuando ella se acercó pidiendo ayuda, parece que Jesús inicialmente la ignoró. A pesar de su desesperación y clamor, Jesús no respondió a sus súplicas. En lugar de ofrecerle consuelo, los discípulos comenzaron a pedirle a Jesús que la despidiera, pues ella estaba siendo una molestia. Sin embargo, lo que esta mujer hizo fue un acto de fe tan impresionante que conmocionó a Jesús. En lugar de rendirse ante el silencio de Jesús, ella continuó insistiendo, postrándose delante de él, reconociendo la soberanía de Jesús y de alguna manera aceptando el aparente rechazo. La respuesta de Jesús fue dura, diciendo que no era correcto tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. En otras palabras, él le estaba diciendo que no estaba destinada a recibir su ayuda, ya que no era parte del pueblo de Israel. Pero la mujer, sin rendirse, respondió con una humildad que es digna de admiración: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos». En otras palabras, ella aceptaba su posición, pero confiaba en que aún una pequeña porción de la misericordia de Dios era suficiente para transformar la vida de su hija.
En ese momento Jesús, conmovido por su fe, le dijo que su hija sería sanada, y así fue. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre recibir un milagro? La mujer cananea nos enseña sobre la importancia de no rendirnos, de seguir buscando a Dios, incluso cuando parece que no nos responde. A veces, Dios puede parecer distante o incluso indiferente a nuestras peticiones, pero la perseverancia en la fe, la humildad y la confianza en su bondad son lo que finalmente abren las puertas del milagro. Muchas veces, cuando oramos y no obtenemos respuesta inmediata, tendemos a desesperarnos. Comenzamos a dudar de que Dios nos escuche o incluso de que Él quiera responder a nuestras oraciones. Pero esta mujer nos muestra que la fe no se mide por la rapidez con la que obtenemos la respuesta, sino por nuestra disposición a persistir, a seguir creyendo y a continuar buscando a Dios sin rendirnos. La fe perseverante es aquella que no se detiene cuando las cosas no parecen ir bien. Es la fe que sigue confiando cuando las circunstancias dicen lo contrario. Jesús mismo dijo que la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Mateo 17:20. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que esa fe debe ser también perseverante. Es decir, debemos seguir buscando, seguir clamando, seguir creyendo, incluso cuando parece que no hay respuesta. La mujer cananea entendió algo crucial. Ella no necesitaba que Jesús le diera todo, solo una migaja de su misericordia. Y con esa migaja, ella sabía que sería suficiente para que su hija fuera sanada. Este es un principio poderoso. A veces no necesitamos que Dios cambie toda nuestra vida en un instante. Solo necesitamos confiar en su poder y su bondad, y Él hará el resto. Su misericordia es suficiente, su gracia es suficiente y su poder es ilimitado. ¿Estás dispuesto a ser perseverante en tu fe, incluso cuando no veas respuestas inmediatas? Si lo estás, entonces estás listo para ver cómo Dios obra en tu vida. La mujer cananea no se rindió, y su fe la llevó a recibir el milagro que tanto anhelaba. ¿Qué milagro estás buscando tú? ¿Estás dispuesto a seguir buscando a Dios hasta recibir la respuesta? Si lo haces con fe, con humildad y perseverancia, puedes estar seguro de que Él responderá a tu clamor. Si esta historia de perseverancia en la fe te ha tocado el corazón, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase "persistiré en fe" y que compartas este video con aquellos que necesiten un recordatorio de que Dios siempre responde a la fe perseverante. No olvides dar me gusta al video, ya que esto permitirá que más personas reciban el mensaje de esperanza y perseverancia en su caminar con Dios. 4. La alabanza como llave para el milagro. Y a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Esta historia de Pablo y Silas es un testimonio poderoso de cómo la alabanza y la adoración pueden ser la clave para desbloquear un milagro, incluso en las circunstancias más difíciles. Pablo y Silas, dos siervos de Dios, estaban encarcelados por predicar el Evangelio. Habían sido azotados, estaban atados y en una celda oscura, rodeados de desespero y dolor. Sin embargo, en lugar de quejarse o rendirse, decidieron hacer algo completamente inesperado: orar y cantar himnos a Dios a medianoche. Imagínate la escena. Están en una prisión romana, en una situación que muchos considerarían la más desesperante de todas, pero en lugar de dejarse vencer por el dolor o la tristeza, ellos eligieron adorar. En medio de su sufrimiento, decidieron darle la gloria a Dios y expresar su fe a través de la alabanza.
Este acto de adoración no solo fue un acto de fe, sino también un acto de obediencia y confianza en que, aunque su situación era difícil, Dios estaba con ellos. Lo asombroso de esta historia es lo que ocurrió después. Mientras Pablo y Silas alababan a Dios, hubo un terremoto. No solo fue un terremoto cualquiera, sino un terremoto divino que sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo todas las puertas y rompiendo todas las cadenas. El milagro llegó en el momento en que menos lo esperaban, y fue a través de la alabanza que se desataron las cadenas físicas, pero también las espirituales. La alabanza fue la llave que abrió la puerta hacia la libertad. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Primero, debemos entender que la alabanza no es solo una respuesta a los momentos felices, sino una herramienta espiritual poderosa que nos conecta con Dios incluso en tiempos de angustia. Muchas veces buscamos milagros en nuestras vidas y pensamos que necesitamos condiciones perfectas o un entorno ideal para que eso suceda. Pero la verdad es que, a menudo, Dios obra de la manera más sorprendente cuando estamos dispuestos a adorarlo en medio de la oscuridad. La alabanza tiene un poder sobrenatural. No solo nos acerca a Dios, sino que también cambia nuestra perspectiva. Cuando alabamos a Dios, estamos proclamando que Él tiene el control, que Él es más grande que nuestras circunstancias, que Él es digno de alabanza sin importar lo que estemos atravesando. En ese acto de adoración, nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos las puertas para que Él obre en nuestras vidas de maneras milagrosas. Además, la historia de Pablo y Silas nos enseña sobre la importancia de la unidad. Ellos no estaban alabando a Dios por separado, sino juntos, lo cual multiplicó el poder de su adoración. La alabanza en unidad tiene un impacto mucho mayor. Cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo y adoramos juntos, no solo somos edificados individualmente, sino que abrimos la puerta para que Dios se mueva en nuestra comunidad de una manera poderosa. ¿Estás dispuesto a alabar a Dios en medio de tu oscuridad? A veces, lo último que queremos hacer cuando estamos enfrentando dificultades es adorar. Sin embargo, la adoración tiene el poder de cambiar no solo nuestra situación, sino también nuestro corazón. Es un acto de fe y confianza en que Dios es capaz de intervenir, incluso cuando todo parece estar en contra. La alabanza no es solo una respuesta emocional, es una respuesta espiritual que trae consigo el poder de los milagros. Imagina cómo cambiaría tu vida si adoptaras una actitud de alabanza continua, incluso cuando las circunstancias no son favorables. No se trata de ignorar las dificultades o de vivir en una fantasía, sino de reconocer que, a pesar de todo, Dios es digno de nuestra alabanza y que Él puede traer milagros a través de ella. Tu alabanza es la llave que puede desbloquear los milagros que has estado esperando. Si decides adorar a Dios en medio de la tormenta, si eliges confiar en Él, a pesar de lo que tus ojos ven, verás cómo las puertas se abren, cómo las cadenas se rompen y cómo Dios interviene de maneras sorprendentes. La alabanza es más que un acto de gratitud, es un instrumento de poder, una herramienta de guerra espiritual y una llave que desbloquea la intervención de Dios en nuestra vida. Si esta enseñanza sobre el poder de la alabanza en la vida del creyente te ha tocado, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase «Alabaré en todo tiempo» y que compartas este video con aquellos que están pasando por momentos difíciles y necesitan un recordatorio de que Dios puede obrar a través de su alabanza. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides dar me gusta al video para ayudar a que más personas reciban la esperanza que Dios tiene preparada para ellos a través de la adoración. 5. La conversión de Saulo en el camino a Damasco. Pero Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco
a fin de que si hallaba algunos que fueran del camino, hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y atónito, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Hechos 9:1-6. La historia de la conversión de Saulo es una de las más poderosas en la Biblia. Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, era un hombre de gran conocimiento y fervor religioso, pero su celo por las tradiciones de sus antepasados lo llevó a perseguir y matar a los cristianos. Su vida estaba llena de odio y condena hacia aquellos que seguían a Jesús, y su objetivo era erradicar el cristianismo a toda costa. Sin embargo, el encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida para siempre. Mientras iba en su misión de capturar a los seguidores de Jesús, Saulo fue cegado por una luz resplandeciente del cielo, y la voz de Jesús le habló directamente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta experiencia no solo lo dejó atónito, sino que también lo llevó a un profundo momento de reflexión y arrepentimiento. En ese momento, Saulo se dio cuenta de que su vida había estado mal dirigida, y su encuentro con Jesús fue el punto de inflexión que lo transformó de un perseguidor de la iglesia a uno de sus mayores defensores. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el primer paso hacia el milagro en nuestra vida? Saulo estaba tan convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero en un solo encuentro con Jesús, todo su entendimiento fue transformado. Esto nos muestra que el primer paso hacia un milagro en nuestras vidas no siempre es un cambio físico inmediato, sino un cambio profundo en nuestro interior, un cambio en nuestra mente y corazón. A veces, lo que necesitamos no es un milagro de curación o una bendición material, sino una transformación de nuestra mente y nuestra actitud. El primer paso de Saulo hacia su milagro fue una revelación. Jesús se le apareció y le mostró la verdad, algo que Saulo no había podido ver antes. En el momento en que Saulo se rindió ante la verdad y reconoció a Jesús como su Señor, fue cuando comenzó su verdadera transformación. La respuesta de Saulo: «¿Qué quieres que yo haga?», es una muestra de su disposición a seguir la voluntad de Dios, a rendirse completamente a su propósito. La transformación interior que Saulo experimentó fue lo que preparó el terreno para que recibiera el milagro que cambiaría el curso de su vida. Su ceguera física, que fue consecuencia del encuentro con Jesús, también simbolizó su ceguera espiritual. Solo cuando se humilló y aceptó la verdad, su vista fue restaurada, y con ella el propósito de Dios para su vida. De ser un perseguidor, pasó a ser un apóstol, llevando el mensaje de Jesús a los rincones más remotos del mundo. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te revele la verdad, incluso si esa revelación te desafía a cambiar por completo? El primer paso para ver un milagro en tu vida puede ser la transformación de tu corazón y mente. Tal vez llevas años buscando un milagro en tus circunstancias, pero Dios quiere empezar por hacer un cambio profundo en tu interior, dándote una nueva perspectiva, una nueva visión. Solo entonces, cuando estés listo para rendirte ante la voluntad de Dios, verás el milagro que has estado buscando. El milagro que Saulo experimentó no solo fue su conversión, sino también su restauración. No solo recuperó su vista física, sino también la visión espiritual. Pasó de ser un hombre que se creía en posesión de la verdad a un hombre que reconoció que solo en Jesús encontraría la verdadera luz.
La verdadera transformación viene cuando nos encontramos con la verdad de Jesús y estamos dispuestos a cambiar. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Jesús en tu vida, aunque eso signifique cambiar tu rumbo por completo? El primer paso hacia un milagro puede ser esa rendición, esa decisión de reconocer que necesitamos una nueva dirección, un nuevo propósito. Si decides rendirte a Jesús, como Saulo lo hizo, te aseguro que Él te llevará por un camino que transformará no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Si este testimonio de la transformación de Saulo ha tocado tu corazón, te invito a que dejes un comentario con la frase "transformado por su gracia" y que compartas este video con aquellos que puedan estar luchando con una crisis de identidad o buscando una nueva dirección en sus vidas. Recuerda dar me gusta al video para que más personas puedan recibir esta palabra poderosa de transformación. Dios puede cambiar tu vida de una manera que jamás imaginaste. 6. La parábola de la viuda persistente. También les dijo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en aquella ciudad una viuda que venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:1-8. En esta parábola, Jesús nos presenta la historia de una viuda que busca justicia de un juez injusto. La viuda, a pesar de ser rechazada una y otra vez, no se da por vencida. Ella persiste, vuelve una y otra vez a pedir la justicia que le corresponde, hasta que finalmente el juez, cansado de su insistencia, le concede lo que pide. Jesús utiliza esta parábola para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de la persistencia en la oración y la fe en que Dios responderá. ¿Qué nos enseña esta parábola sobre los milagros? La clave en esta historia es la persistencia de la viuda. Aunque el juez no tenía en cuenta la justicia ni temía a Dios, la viuda no se rindió. Ella no permitió que la indiferencia del juez la desanimara. Al contrario, su persistencia y determinación fueron las que finalmente la llevaron a obtener lo que buscaba. Jesús nos dice que, aunque el juez era injusto, Dios, que es justo, hará mucho más por aquellos que claman a Él con fe. Esta es una promesa de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Si somos persistentes en nuestras peticiones, Dios, que es justo y lleno de misericordia, nos escuchará y responderá. Sin embargo, la clave está en no rendirse, en seguir buscando, en seguir pidiendo, en seguir creyendo, incluso cuando parece que no hay respuesta inmediata. ¿Por qué es tan importante la persistencia en la oración? En la vida cristiana, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la paciencia. Todos deseamos respuestas rápidas, milagros inmediatos, pero la persistencia en la oración no solo demuestra nuestra fe, sino que también profundiza nuestra relación con Dios. Al orar constantemente, estamos reconociendo que necesitamos su intervención, que no podemos hacerlo por nuestra cuenta y que confiamos en su tiempo perfecto. La parábola también nos enseña que no importa lo difícil que sea la situación, no importa cuántas veces nos sintamos rechazados o ignorados, debemos continuar confiando y orando con fe. La viuda no dejó de clamar por justicia porque no obtenía una respuesta inmediata, sino que persistió porque confiaba en que, al final, obtendría lo que necesitaba.
Esa confianza en la justicia y el poder de Dios es la que debemos tener al buscar un milagro. La fe persistente no es simplemente una cuestión de pedir una y otra vez lo mismo, sino una actitud de confianza continua, de saber que Dios está trabajando, aunque no veamos la respuesta de inmediato. Jesús concluye la parábola diciendo: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra». Esta es una llamada a la fe persistente, una invitación a no rendirnos, a seguir creyendo, incluso cuando las respuestas no llegan en el momento que esperábamos. ¿Estás dispuesto a persistir en la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta inmediata? La clave para recibir un milagro en nuestra vida no está en la rapidez con la que se resuelven nuestros problemas, sino en nuestra fe persistente, en nuestra confianza en que Dios, a su tiempo, traerá la respuesta correcta. La viuda nos muestra el poder de la persistencia en la fe y nos recuerda que, aunque el camino sea largo, Dios siempre responde a aquellos que claman con un corazón sincero. Si esta parábola te ha hablado de la importancia de la persistencia en la oración, deja un comentario con la frase «persistiré en la fe» y comparte este video con aquellos que puedan estar luchando con la paciencia en su caminar espiritual. Y si este mensaje te ha tocado, no olvides darle me gusta al video, porque así estás ayudando a que más personas reciban este recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones. 7. La resurrección de Lázaro. Cuando llegó Jesús, halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas acerca de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás». ¿Crees esto? Juan 11, 17, 26. La historia de la resurrección de Lázaro es una de las más impactantes y poderosas en el Nuevo Testamento. Lázaro, un amigo cercano de Jesús, había muerto, y cuando Jesús llegó ya hacía 4 días que había sido sepultado. Marta, la hermana de Lázaro, se acercó a Jesús y expresó una profunda tristeza, pero también una fe increíble en el poder de Dios. Ella sabía que si Jesús hubiera llegado antes, su hermano no habría muerto. Pero aún en medio del dolor y la desesperación, Marta se aferró a la esperanza de que Jesús podía hacer algo por su hermano. Jesús le respondió, no solo con palabras de consuelo, sino con una declaración radical: «Yo soy la resurrección y la vida». Con estas palabras, Jesús le mostró que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, y que, incluso cuando todo parece estar perdido, Él es la respuesta a nuestras desesperaciones más profundas. La respuesta de Marta es un reflejo de lo que muchos de nosotros sentimos en momentos de crisis. Sabemos que Dios tiene poder, sabemos que Él puede hacer milagros, pero nos cuesta imaginar que Él pueda actuar en nuestra situación actual. Marta, aunque sabía que Lázaro resucitaría en el futuro, no comprendía que el poder de Jesús para resucitar iba mucho más allá de lo que ella imaginaba. Jesús no solo le dio una esperanza futura, sino que le ofreció un milagro inmediato. Cuando Jesús ordenó que se abriera la tumba de Lázaro y Lázaro salió de ella resucitado, todos los presentes fueron testigos de un milagro que desbordaba las expectativas humanas. Este acto no solo reveló el poder de Jesús, sino también su autoridad sobre la muerte misma.
La resurrección de Lázaro es un símbolo de la esperanza que debemos tener en Cristo, que no importa cuán muertos o perdidos puedan parecer nuestros sueños, nuestro futuro o nuestras situaciones, Jesús tiene el poder para traer vida de lo que estaba muerto. ¿Qué nos enseña esta historia sobre recibir un milagro? Primero, que la fe en Jesús, incluso en medio de la muerte y la desesperación, puede traer milagros. Marta tuvo fe en que Jesús podía hacer algo, incluso cuando su hermano ya había muerto. Ella no entendía completamente cómo, pero creía que Jesús podía obrar un milagro en su vida. El primer paso para recibir un milagro es tener esa fe, esa esperanza y estar dispuestos a creer que a pesar de la situación, Dios puede intervenir. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees esto? Este es el desafío que Jesús nos lanza a cada uno de nosotros. Creer que, aunque todo parece estar perdido, Él puede hacer lo imposible. La fe que mueve montañas no es una fe que se limita solo a lo que vemos, sino una fe que trasciende las circunstancias y confía en el poder de Dios para resucitar lo que está muerto en nuestra vida. A veces en nuestras vidas hay situaciones que parecen estar completamente muertas. Una relación rota, un sueño olvidado, una esperanza extinguida. Pero el mensaje de la resurrección de Lázaro es claro. No importa lo que parezca estar muerto, Jesús tiene el poder de devolverle la vida. Él es la resurrección y la vida, y donde hay fe en Él, hay esperanza, vida y milagros. ¿Estás dispuesto a creer que Jesús puede resucitar lo que está muerto en tu vida? Tu fe, como la de Marta, debe ser una fe activa, una fe que confía en que Jesús no solo tiene poder para resucitar en el futuro, sino que también puede intervenir en tu vida hoy. La respuesta de Jesús a Marta no solo fue una promesa futura, sino una invitación a experimentar su poder en el presente. Si este mensaje sobre la resurrección de Lázaro te ha hablado y has encontrado esperanza en lo que parecía muerto, te invito a que dejes un comentario con la frase «Creo en su poder» y a que compartas este video con aquellos que necesiten un recordatorio de que Jesús tiene el poder para traer vida a lo que está muerto. No olvides dar me gusta al video, ya que esto ayuda a que más personas reciban esta palabra de esperanza y vida en Cristo. 8. La mujer con el flujo de sangre y una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negándolo todos, Pedro y los que con él estaban dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y, postrándose ante él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Lucas 8, 43, 48. Esta historia es una de las más conmovedoras del Nuevo Testamento. La mujer con el flujo de sangre había sufrido durante 12 años una enfermedad incurable que la había apartado de la comunidad y de la vida normal. Había gastado todo su dinero en médicos, pero nada le había servido. Sin embargo, ella había oído hablar de Jesús, y algo en su corazón le dijo que Él era la respuesta a su sufrimiento. En un momento de valentía, decidió acercarse a Jesús y con fe tocó el borde de su manto. Inmediatamente fue sanada. Lo impresionante de esta historia es que Jesús, en medio de una multitud que lo apretaba, notó que alguien lo había tocado de una manera especial. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Jesús no solo estaba rodeado de una multitud, sino que la mujer tocó su manto con una fe profunda, creyendo que él tenía el poder para sanarla, y eso activó la sanidad. ¿Qué nos enseña esta historia sobre recibir un milagro? Primero, que la fe activa el poder de Dios. Esta mujer no necesitaba una oración elaborada, ni una declaración profética, ni una ceremonia. Lo único que necesitaba era tocar a Jesús con una fe firme y creíble en su poder para sanarla. Jesús reconoció que el poder salió de él, pero no fue el contacto físico con su manto lo que la sanó, sino la fe con la que ella lo tocó. La fe fue el conducto a través del cual el poder de Jesús obró el milagro. A veces sentimos que debemos hacer algo espectacular para recibir un milagro. Pensamos que necesitamos una demostración grandiosa de fe o una acción especial, pero lo que Jesús nos enseña en esta historia es que, a veces, lo único que necesitamos es creer. El poder de Dios se activa a través de nuestra fe, no a través de nuestras obras o rituales. La fe no tiene que ser algo complicado, debe ser algo genuino, algo que surge de un corazón que cree que Dios puede hacer lo imposible. Es importante destacar que la mujer no tuvo una fe perfecta, pero tuvo una fe genuina. Ella no entendía todo lo que ocurría ni cómo sucedería, pero sabía que si tocaba a Jesús, algo cambiaría. A veces, nuestra fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que estar dirigida hacia Él, hacia el poder y la autoridad de Jesús. ¿Estás dispuesto a acercarte a Jesús con una fe genuina, incluso cuando no entiendes completamente cómo Él va a obrar? La mujer no sabía cómo, pero creyó que si tocaba a Jesús, recibiría lo que necesitaba. Jesús responde a esa fe, a esa confianza en su poder. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra fe, lo que importa es que esté puesta en Él, el único que tiene el poder de sanar, liberar y transformar. El acto de tocar el manto de Jesús fue un acto de fe, de entrega. El milagro que ella recibió fue el resultado de su fe inquebrantable en la habilidad de Jesús para sanar, sin importar su situación ni su sufrimiento. Al igual que ella, debemos aprender a acercarnos a Dios con esa misma fe simple, pero profunda. En esa fe, el poder de Dios se activa y comienza a obrar. Si esta historia de la mujer con el flujo de sangre te ha hablado y te ha recordado el poder de la fe, quiero invitarte a dejar un comentario con la frase "Mi fe me sana" y a compartir este video con aquellos que también necesiten un recordatorio de que la fe puede activar el poder de Dios en sus vidas. No olvides dar me gusta al video, ya que esto permitirá que más personas reciban esta enseñanza de fe y sanidad. 9. El poder de Dios en nuestra debilidad. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en los agravios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9, 10. En estos versículos, el apóstol Pablo nos ofrece una perspectiva radical sobre cómo ver nuestras debilidades y limitaciones. Durante su ministerio, Pablo sufrió múltiples dificultades, enfermedades, persecuciones y pruebas que lo dejaron sintiéndose débil y quebrantado. En su dolor, él oró a Dios para que lo liberara de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba constantemente. Sin embargo, la respuesta que recibió de Dios fue sorprendente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio es tan contrario a lo que el mundo nos enseña.
El mundo nos dice que necesitamos ser fuertes, independientes, capaces de manejar todo por nuestra cuenta, pero Dios nos enseña que es en nuestras debilidades donde Él puede manifestar su poder de la manera más clara. La debilidad no es un obstáculo para los milagros, sino el terreno donde los milagros pueden florecer. La gracia de Dios se manifiesta de manera más evidente cuando estamos dispuestos a reconocer nuestra impotencia y nuestra necesidad de Él. ¿Cómo se conecta este principio con la búsqueda de un milagro? La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos dificultades, tratamos de hacer todo lo posible por resolverlas con nuestras propias fuerzas. Pero a veces es precisamente cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, cuando reconocemos nuestra impotencia, que podemos experimentar el poder de Dios de manera más profunda. El primer paso hacia un milagro no es tener todas las respuestas o soluciones, sino reconocer que necesitamos a Dios y que, en nuestra debilidad, Él se manifiesta con su poder. Pablo aprendió que no tenía que ser fuerte por su propia cuenta. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía. Esta declaración no es solo una contradicción aparente, sino una verdad profunda sobre cómo funciona el poder de Dios. Cuando nos rendimos a nuestra propia fuerza y nos sometemos a la gracia de Dios, su poder comienza a obrar de manera sobrenatural en nuestras vidas. Algunas veces, lo que consideramos debilidad o fracaso puede ser el escenario perfecto para que Dios haga su obra. La debilidad no es algo que Dios usa en nuestra contra, sino que la transforma en una oportunidad para su gloria. La sanidad, la restauración, la provisión, el cambio de vida, todos estos milagros pueden ocurrir cuando reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes, pero que la gracia de Dios es más que suficiente. ¿Estás dispuesto a ver tus debilidades como una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en tu vida? El milagro que buscas puede estar esperando a que tú reconozcas tu necesidad de Dios, a que confíes en su poder para obrar cuando todo parece estar en contra. La respuesta a tu oración puede no ser la eliminación de tus debilidades, sino un recordatorio de que, a través de ellas, Dios puede hacer algo grande. Dios nunca dijo que seríamos fuertes por nosotros mismos, pero nos prometió que su poder se perfecciona cuando nos rendimos a Él en nuestra debilidad. Cuando te sientas débil, cuando te sientas incapaz, recuerda que es en ese momento cuando el poder de Cristo puede descansar sobre ti. Si este mensaje sobre el poder de Dios en nuestra debilidad ha tocado tu corazón, te invito a que dejes un comentario con la frase «En mi debilidad, Él es mi fuerza», y a compartir este video con aquellos que necesitan recordar que el poder de Dios se manifiesta cuando confiamos en Él. No olvides dar me gusta al video, ya que al hacerlo, ayudas a que más personas reciban este recordatorio de que Dios puede obrar milagros a través de nuestras debilidades. 10. La sanación del ciego de nacimiento. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que yo trabaje las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó, y regresó viendo. Juan 9:1-7. La historia de la sanación del ciego de nacimiento es una de las más sorprendentes de los evangelios, y muestra no solo el poder de Jesús, sino también la relación entre la fe y la acción al recibir un milagro.
Este hombre había nacido ciego, y no solo vivía con la limitación de su ceguera, sino que también era visto como alguien marcado por una tragedia espiritual, pues en su tiempo se creía que las enfermedades eran consecuencia del pecado. Los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado, él o sus padres, pero Jesús les respondió que no se trataba de pecado, sino de una oportunidad para que las obras de Dios se manifestaran. Lo que ocurre después es notable. Jesús, en lugar de simplemente declarar la sanación del ciego, usa un método sorprendente. Escupe en tierra, hace lodo con la saliva y lo coloca sobre los ojos del ciego. Luego le dice que se lave en el estanque de Siloé. Este acto no solo demuestra el poder de Jesús, sino también la acción de fe que el ciego tuvo que tomar. Jesús no lo sanó instantáneamente solo con su palabra, sino que le dio una instrucción clara que requería acción. El ciego tenía que ir al estanque, lavarse, y al hacerlo recibiría la sanidad. La sanación llegó como resultado de su obediencia y acción. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo recibir un milagro? Primero, que la fe y la obediencia están entrelazadas. Jesús no simplemente le dijo que vería, sino que le dio una acción específica que él debía realizar para que el milagro sucediera. La fe no solo es creer que Dios puede hacer algo, sino también actuar sobre esa fe. Es fácil decir que creemos, pero estamos dispuestos a actuar en consecuencia. El ciego no cuestionó ni dudó de la instrucción que Jesús le dio. Fue, se lavó y regresó viendo. La obediencia a la palabra de Dios es un acto de fe en sí mismo. Dios podría haber sanado al ciego de muchas maneras diferentes, pero Él eligió esta forma, mostrando que, a veces, los milagros requieren que tomemos un paso hacia adelante en obediencia. La acción de fe no es solo un ejercicio físico, sino también un acto espiritual que demuestra que confiamos en el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a tomar la acción que Dios te está pidiendo, aunque no entiendas completamente el propósito detrás de ella? El ciego podría haberse quedado dudando, preguntándose por qué Jesús le pidió que se lavara los ojos, pero en su obediencia encontró el milagro. La acción de fe es una puerta a lo sobrenatural. Cuando tomamos pasos de obediencia, Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Este principio se aplica no solo a la sanidad física, sino a cualquier área de nuestras vidas. Si estás esperando un milagro, tal vez Dios te está pidiendo que tomes un paso de obediencia que aún no has dado. Ese paso podría ser el que desbloquee lo que estás esperando. La fe sin acción es una fe muerta. Debemos estar dispuestos a actuar, a seguir las instrucciones de Dios, aunque no sepamos exactamente cómo nos llevará a la respuesta que buscamos. Si este mensaje sobre la obediencia y la acción en la fe te ha tocado, te invito a que dejes un comentario con la frase "actuaré con fe" y que compartas este video con aquellos que también necesitan recordar que el milagro está a la vuelta de la esquina cuando obedecemos en fe. Recuerda darle me gusta al video para que más personas puedan recibir este mensaje de fe activa y obediencia. 11. La fe en comunidad, el paralítico y sus amigos. Y he aquí que le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él se levantó y se fue a su casa.
Nim, Mateo 9:2-7. La historia del paralítico que fue sanado por Jesús gracias a la fe de sus amigos es un ejemplo poderoso de cómo la fe en comunidad puede resultar en milagros. Este hombre, que probablemente había perdido toda esperanza debido a su parálisis, fue llevado a Jesús por sus amigos. La multitud era tan grande que no podían entrar a la casa donde Jesús estaba, pero estos amigos no se dieron por vencidos. En lugar de rendirse, encontraron una manera creativa de llevar al paralítico hasta Jesús. Hicieron un agujero en el techo y lo bajaron frente a él. Jesús, al ver la fe de los amigos del paralítico, no solo sanó al hombre físicamente, sino que también le perdonó sus pecados. Este acto de fe colectiva no solo fue un acto de acción, sino también de confianza en que, si traían al paralítico a Jesús, Él lo sanaría. Jesús, al ver la fe de aquellos que ayudaron a su amigo, obró un milagro que no solo restauró la movilidad del hombre, sino que también le ofreció el perdón y la restauración espiritual. ¿Qué nos enseña esta historia sobre cómo recibir un milagro? En primer lugar, que la fe en comunidad tiene un poder inmenso. A veces no podemos hacer todo por nuestra cuenta. El paralítico, por ejemplo, no podía llegar a Jesús por sí mismo, pero gracias a la fe de sus amigos pudo experimentar un milagro. Esto nos muestra que cuando no podemos orar o tener fe por nosotros mismos, otras personas pueden interceder y ayudarnos a recibir lo que necesitamos. La fe colectiva tiene un poder de movilización que a menudo acelera el proceso de recibir un milagro. Jesús no dijo, vuestra fe te ha sanado, sino que dijo, la fe de ellos, refiriéndose a los amigos del paralítico. Esta es una clara demostración de que cuando creemos juntos, las puertas del cielo se abren más rápido. No solo estamos llamados a tener fe por nosotros mismos, sino también a sostener la fe de otros que están en momentos de dificultad. La unidad en la fe tiene el poder de mover montañas. La fe en comunidad también nos enseña la importancia de ser creativos y persistentes cuando enfrentamos obstáculos. Los amigos del paralítico no se dieron por vencidos cuando la multitud los bloqueó, sino que buscaron una manera alternativa de llevar al hombre a Jesús. A veces, en la vida, los obstáculos parecen insuperables, pero cuando tenemos fe y el apoyo de otros, siempre encontraremos una manera de avanzar. ¿Estás dispuesto a ser parte de una comunidad de fe que intercede por los demás, que se apoya mutuamente para recibir milagros? La fe no es solo un asunto individual. Dios también obra a través de la unidad y la oración colectiva. Los milagros no solo ocurren cuando oramos por nosotros mismos, sino cuando oramos los unos por los otros. Cada vez que intercedemos por otro, estamos abriendo la puerta para que Dios obre en sus vidas. Y al hacerlo, también estamos preparando el camino para que Dios obre en la nuestra. La fe colectiva y la intercesión son armas poderosas para ver la intervención de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Si este mensaje sobre la fe en comunidad te ha tocado, te invito a que dejes un comentario con la frase "Juntos en Fe" y que compartas este video con aquellos que puedan necesitar un recordatorio de que la fe colectiva puede traer milagros. Recuerda darle me gusta al video para que más personas reciban esta poderosa enseñanza sobre el impacto de la fe compartida. Hemos llegado al final de este increíble viaje a través de las Escrituras y quiero felicitarte por haber estado aquí hasta el final. Es un honor acompañarte en tu caminar con Dios y me siento profundamente agradecido de que hayas decidido quedarte hasta el último momento, porque en este instante Dios tiene algo especial para ti. A lo largo de este video hemos aprendido sobre cómo la fe activa milagros, cómo la obediencia y la perseverancia son clave para recibir la intervención divina
y cómo el poder de Dios se manifiesta no solo en nuestras vidas individuales, sino también en la comunidad. Pero más importante aún, hemos visto que, aunque nuestros ojos no puedan ver la respuesta, Dios siempre está obrando detrás de las cortinas de nuestra vida, dispuesto a obrar más allá de lo que podemos imaginar. Hoy quiero preguntarte, ¿estás listo para dar el primer paso? Es posible que hayas estado esperando un milagro durante mucho tiempo, pero quiero que sepas que el primer paso hacia ese milagro empieza hoy. La fe que compartimos en este video es la misma fe que puede abrir las puertas del cielo sobre tu vida. No importa cuán grande sea tu necesidad, cuán imposible parezca tu situación, lo que aprendimos de la fe de un centurión, de la perseverancia de la mujer cananea o de la obediencia del ciego, es que cuando damos el primer paso hacia Jesús, Él responde. Así como la mujer con el flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús con una fe simple pero poderosa, tú también puedes dar ese paso de fe hoy. Jesús está tan cerca de ti como lo estuvo con ella, esperando que confíes y que creas. Hoy, Dios quiere tocar tu vida. No importa lo que esté pasando, Él está listo para obrar en tu corazón y tu vida. Quiero invitarte a algo muy especial ahora mismo. Si has sentido que Dios ha tocado tu corazón a lo largo de este video, si has entendido que Él está obrando en tu vida, quiero que dejes un comentario con la frase, mi fe me lleva al milagro. Ese comentario será tu declaración de fe, tu decisión de caminar en lo que has aprendido hoy. Y si te ha hablado este video, no solo quiero que comentes, sino que te animo a que lo compartas con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Quizás alguien más está buscando respuestas y tú podrías ser la razón por la que ellos encuentren la esperanza que tanto necesitan. Al compartir, estás difundiendo la esperanza de Cristo, permitiendo que más personas encuentren en Él la respuesta a sus dudas, sus problemas y sus oraciones. Ahora, antes de terminar, quiero animarte a darle me gusta a este video. Ese sencillo gesto ayuda a que más personas lleguen a este mensaje, más personas puedan ser tocadas por la palabra de Dios. Porque al dar me gusta, no solo estás apoyando el contenido, sino también ayudando a que más personas conozcan el poder de un Dios que hace milagros. Finalmente, si aún no te has suscrito, hoy es el día perfecto para hacerlo. Quiero que seas parte de nuestra comunidad, una comunidad de fe que sigue creciendo, aprendiendo y confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas. La suscripción a este canal es más que solo un clic. Es un compromiso contigo mismo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir confiando en que Dios tiene mucho más para ti. Sé que algunos de ustedes han estado esperando por un cambio, una respuesta, un milagro. Y quiero decirte que hoy es el día en el que puedes dar ese primer paso hacia lo que Dios tiene para ti. Si no te has suscrito aún, no dejes que esta oportunidad pase. Únete a nosotros y haz que este canal sea parte de tu camino espiritual. Y para ti que has llegado hasta el final, quiero felicitarte. Sabes, no todos llegan hasta el último minuto de un mensaje como este. Pocas personas realmente se comprometen a escuchar y a poner en práctica lo que aprenden, pero tú lo has hecho. Hoy has dado el primer paso hacia un futuro lleno de esperanza, fe y milagros. Y antes de que termines este video, quiero que te tomes un momento para quedarte quieto, meditando en la paz de Dios. Disfruta de unos minutos de reflexión, de calma, donde puedas agradecerle por este momento y pedirle que continúe guiando tu camino. No lo apagues aún. Quédate unos minutos quieto, meditando, orando en silencio, permitiendo que la paz de Cristo llene tu corazón. Que Dios te bendiga, que su gracia te cubra y que en este día comiences a ver los milagros en tu vida. No te olvides de suscribirte, de compartir este video y de seguir confiando en que Dios está haciendo cosas grandes en ti.